bastante. Avísenme porque yo a veces me olvido, ¿sí? Bueno, les decía, como para introducirnos un poquitito en que estamos hablando cuando hablamos de, digamos, esta nueva parte de derecho registral, que es, bueno, como lo venimos diciendo desde el primer día, son dos materias en una, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de derecho registral, vamos a situarnos en dónde estamos parados, ¿no? Nosotros estamos hablando, para llegar al derecho registral, nosotros nos tenemos que meter o estamos hablando dentro de la publicidad, en términos generales, ¿sí? La publicidad implica dar a conocer a un número indeterminado de personas un hecho o un acontecimiento determinado. ¿Sí? Eso es la publicidad en términos generales. Algo de material tienen de esto que es de la primera unidad. Esto lo estoy haciendo a modo introductorio antes de arrancar con la clase. Y dentro de esta publicidad general, que la publicidad puede ser tanto un diario, puede ser un libro, puede ser una radio, ¿sí? O sea, la publicidad en términos generales, nosotros vamos a hablar de la publicidad jurídica, ¿sí? La publicidad jurídica tiene que ver cuando lo que se da a conocer es un hecho o un acontecimiento que puede producir efectos jurídicos. Y dentro de esta publicidad jurídica, ¿sí? Que es, digamos, esta publicidad específica que tiene una finalidad determinada, que es producir ciertos efectos jurídicos, vamos a encontrar la publicidad registral. ¿Sí? Pero esta publicidad puede ser registral o no registral. ¿Puede existir publicidad que tenga efectos jurídicos, ¿sí? Que no sea registral, es decir, que no esté organizada esta publicidad a través de un organismo específico llamado registro? ¿Se les ocurre a ustedes algún ejemplo, que es algo que lo vamos a ver en la clase de hoy, que algún tipo de publicidad que no esté organizada en base a un registro, pero que no obstante produzca efectos jurídicos? ¿Se les ocurre algún ejemplo? Los edictos, Esther, Los los edictos edictos. tienen efectos jurídicos, exacto, y digamos, tenemos el boletín oficial, pero no es un registro, ¿sí? Y algún otro ejemplo. ¿Cómo yo le demuestro a... Los actos públicos. Los actos públicos, ¿como cuál? Como en un acto público que se dé a conocer algo. Puede, sí, por ejemplo, no sé, un sorteo docente, los actos públicos de elección de cargos, puede ser. ¿Y relacionado a inmuebles? ¿En una subasta judicial? En la subasta hay un medio de publicidad, sí, que no está organizado en base a un registro. Ahora vamos a ver el caso de la subasta. Pero por ahí en el edicto también de la subasta puede ser que lo mencionamos, no sé si por ahí a eso te referís. Bien, y el típico caso al que yo quería llegar es el de la posesión, ¿sí? Cuando nosotros ejercemos la posesión sobre un inmueble, publicitamos que somos el dueño. Pero bueno, fueron surgiendo un montón de hechos y acontecimientos que tienen efectos jurídicos y que generan cierto tipo de publicidad, ¿sí? Entonces, no necesariamente, acá hay una discusión, que hay material sobre eso, que hay ciertos autores de derecho registral que consideran que la única publicidad con efectos jurídicos es la que se realiza a través de un registro, ¿sí? Mientras que otros autores consideran que no necesariamente para generar publicidad con efectos jurídicos tenemos que recurrir a la publicidad registral, es decir, organizada en base a un organismo específico que es el encargado de hacer esta publicidad, ¿sí? Esto es una discusión doctrinaria, pero bueno, también los hechos nos demuestran que tenemos publicidad con efectos jurídicos y también publicidad con efectos jurídicos respaldados por la ley, ¿sí? Como por ejemplo el caso de la posesión, ¿sí? Entonces, un poco, bueno, si bien esta es una discusión doctrinaria, tengan en cuenta que existen
ciertos mecanismos a través de los cuales se puede obtener publicidad con efectos jurídicos que no necesariamente tengan que estar organizados en base a un registro. Ahora, dentro de lo que es la publicidad registral, ¿sí?, es aquella que está organizada en base a este órgano específico encargado de tomar la publicidad y después brindarla, ¿sí? Dentro de lo que es la publicidad registral tenemos una serie muy amplia de distintas circunstancias, hechos, objetos, que son, valga la redundancia, objeto de registración y publicidad, ¿sí? Que tenemos la registración, digamos, de automotores, tenemos la registración de testamentos, tenemos el registro de capacidad y estado civil de las personas, tenemos el registro de buques, el registro de aeronaves, bueno, una serie de registros de las personas jurídicas, ¿sí?, incluido dentro de ellos el registro de la propiedad, ¿sí?, que lo que va a hacer es publicitar derechos reales sobre inmuebles, ¿sí? Tiene un objeto específico de registración, ¿sí? Pero bueno, acá nos vamos metiendo el 90% de la materia, vamos a hablar de derecho registral inmobiliario, ¿sí? Es decir, la publicidad, la registración y publicidad de derechos reales sobre inmuebles. Si ustedes ven la última unidad del programa, refiere a otros registros, ¿sí? Pero la mayor parte de la materia nos vamos a abocar a la publicidad registral en materia de inmuebles, ¿sí? Y esto es, vamos a ver cómo llegamos a la existencia de esta publicidad registral, ¿sí? Esto es a modo de introducción. ¿Cómo llegamos a esto? Bien, lo que vamos a ver hoy, espérenme un segundito, lo que vamos a ver hoy, tiene que quiero ver el... Me dicen que por ahí está medio con delay el sonido. Bueno, la estoy grabando igual a la clase, así que si hay distorsión o demás, después la subimos, pero bueno, por ahí la conexión no es la mejor. Les decía que vamos a ver cómo se originó la publicidad registral en nuestro sistema, ¿sí? Y cómo funciona la transmisión de derechos reales sobre inmuebles en nuestro sistema jurídico. Cada país, de acuerdo a su idiosincrasia jurídica, ¿sí?, tiene un sistema de transmisión de los derechos reales sobre inmuebles. No en todos los países funciona de la misma manera. Y digamos, completando este sistema de transmisión, está lo que es la publicidad registral, ¿sí? Cómo se transmiten y además cómo se publicitan esas transmisiones de derechos reales sobre inmuebles. Bien, vamos a arrancar haciéndonos esta pregunta. Yo digo, bueno, ¿cómo me convierto yo, si yo quiero ir a comprar un inmueble, ¿sí? ¿Cómo me convierto en el dueño de ese inmueble? A veces, bueno, esta clase la hacemos un poco más interactiva y acá, mi idea sería que me gustaría que participen, pero bueno, lo vamos a ir haciendo a la medida de las posibilidades, ¿sí? Cuando yo pregunto, bueno, ¿cómo me convierto en dueño de un inmueble? Lo que nos estamos preguntando es cómo hago para saber, ¿sí?, qué requisitos necesito para convertirme en un dueño pleno de ese inmueble, tener todo, conformar y ser el titular de ese derecho real. Bien, de acuerdo a nuestro sistema que venimos, digamos que traemos desde nuestra tradición que adopta el derecho romano, nosotros adoptamos la teoría del título y el modo. Es decir, nosotros necesitamos, esto lo habrán visto en derechos reales, en Civil 4, ¿sí? Nosotros lo que necesitamos es un acto o un negocio jurídico obligacional que dé, digamos, motivo, que dé causa a esa transmisión del inmueble, ¿sí? Ese acto o negocio jurídico obligacional tiene que estar revestido de una forma específica, conforme lo determina la ley, y además es necesaria la tradición, ¿sí? Que ¿algunos se acuerdan en qué consistía la tradición? Por ejemplo, entregar la llave. La entrega de la llave. Bien, la entrega de la llave es lo simbólico, ¿sí?, de la entrega de la tradición. Si yo voy a la escribanía,
lo simbólico representativo es entregar la llave. Ahora, ¿en qué la tradición, y más para nuestro derecho, ¿sí? ¿Cómo tiene que hacerse para tenerse por configurada y en qué consiste? Una parte entrega una cosa a otra que la recibe, digamos, voluntariamente. Exacto, ¿sí? Unas filminas más adelante lo vamos a ver, ahí está, es la entrega y recepción voluntaria de la cosa, ¿sí? Pero en nuestro derecho, esa tradición tiene que ser por actos materiales de entrega y recepción de la cosa, ¿sí? Para el derecho francés es suficiente la tradición consensual, es decir, la mera manifestación de que yo hice entrega y que recibí. No necesita acreditarse por hechos materiales, cosa que para nuestro derecho sí. Si yo puedo probar que nunca pude tomar posesión de la cosa, nunca se cumplió la tradición. Sí, en cambio, para el derecho francés, si yo hice declaración de que la entregué y el otro que la recibió, como está en todas las escrituras que nosotros vamos a ver, con esa mera manifestación, que es la tradición consensual, ¿sí? Es suficiente. Pero bueno, esto es propio, como les decía, de la idiosincrasia y la cultura jurídica de cada país. Para nuestro derecho necesitamos el título y el modo. El título es, ahora vamos a ver qué es el título, y el modo, poquitito, ya empezamos a hablar. Esta teoría del título y el modo, les decía, se remonta al derecho romano, la adopta Vélez Sarsfield en el código sancionado en el año 1869 y, digamos, transcurre hasta nuestros días con el actual Código Civil reformado en el año 2015, ¿sí? Bien. Esta teoría del título y el modo, en su momento, ¿sí? Bajo, digamos, la doctrina, bajo el Código de Vélez, la doctrina empezó a, digamos, a analizar si esta teoría a qué actos o negocios se aplicaba, ¿sí? La doctrina mayoritaria entendía que la teoría del título y el modo era solamente aplicable, ¿sí? A lo que llamamos adquisiciones derivadas y por actos entre vivos. Esto, que fue la elaboración doctrinaria de muchos años, ¿sí? Bajo el Código de Vélez, fue receptado normativamente en el Código actual, en el artículo 1892, ¿sí? Entonces, el Código actualmente ya habla, dice, la adquisición derivada por actos entre vivos de un derecho real requiere la concurrencia de título y modo suficientes. Así expresamente está en el 1892 del Código actual. ¿Qué quiere decir? Que se aplica a las transmisiones derivadas, ¿sí? Que quedan fuera las que son adquisiciones originarias, como por ejemplo la usucapión, ¿sí? En el caso de la usucapión, no hay título y modo de esta manera. Se adquiere un derecho real de dominio, pero de otra manera. Se adquiere, en el caso de la usucapión, con el transcurso del tiempo, ¿sí? Los 20 años, y los hechos públicos notorios de la posesión, ¿sí? de manifestar que me comporté como dueño durante este tiempo, más un proceso judicial y una sentencia que así lo declara, ¿sí? Pero a este tipo de adquisiciones no se aplica la teoría del título y el modo. Y se aplica a los actos entre vivos. ¿Qué quiere decir? Lo que dejo fuera son las transmisiones mortis causa. ¿Y esto por qué? Porque la ley directamente determina que desde el momento del fallecimiento del causante, sus sucesores continúan con la posesión y la titularidad de esos inmuebles. Después hay que hacer el proceso sucesorio para acreditar o legitimar a esos herederos, ¿sí? Y eventualmente culminar todo el trámite y de cambio de titularidad, si se quiere. Pero la ley determina que desde el momento del fallecimiento los herederos son los continuadores en la titularidad y la posesión de esos inmuebles. Bien. Entonces, esta teoría del título y el modo se aplica a las adquisiciones derivadas y por actos entre vivos. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Bien. Vamos a empezar a analizar estos dos elementos que son necesarios y que veníamos enumerando. Por un lado, la tradición, ¿sí? El modo, y por otro lado, después vamos a analizar el título. Vamos a arrancar por el modo. ¿Qué implicaba esto que veníamos señalando?
la entrega y recepción voluntaria de la cosa, el inmueble en este caso, ¿sí? Que tiene que necesariamente consistir en actos materiales, efectivos, reales, y de entrega y recepción de la cosa. No basta para nuestro derecho esta tradición consensual que decíamos, darse por entregado y darse por recibido el inmueble, ¿sí? Si bien, vuelvo a insistir con esta idea, nosotros en las escrituras vamos a encontrar la manifestación, que siempre está la cláusula que dice, se hacen entrega de la posesión en este momento, o dicen, se entregaron las partes manifiestas que se entregaron la posesión antes de ahora, ¿sí? Ahora, esa manifestación, si en los hechos no se cumplió y el adquirente no pudo tomar efectiva posesión de la cosa, nunca hubo tradición y nunca se configuró el derecho real de dominio. Y después lo vamos a ver con un caso jurídico, un caso jurisprudencial. Bien, el artículo 1924 lo define, dice que tradición, cuando una parte entrega la cosa, otra que la recibe, debe consistir en la realización de actos materiales de por lo menos una de las partes que otorgue un poder de hecho, ¿sí?, sobre la cosa, que no se suplen con relación a terceros por la mera declaración de entrega, de darla a quien la recibe, o de recibirla. ¿Sí? Entre las partes, lo único que vale para tenerse por configurado es la entrega efectiva. Bien. Tenemos ciertas excepciones que lo podemos englobar bajo este título como excepciones, es decir, supuestos en los cuales no hay una entrega efectiva, real, del inmueble, pero no obstante, vamos a tener por cumplida la tradición. ¿Cuáles son estos supuestos? Los dice el mismo código. Vamos a empezar por el primero y lo vamos a arrancar desde el ejemplo, para que ustedes lo puedan entender. El primero se llama tradición por indicación, ¿sí? Son supuestos en los cuales, por circunstancias X, o que se dan en el caso, yo no puedo hacer la entrega efectiva del inmueble, pero no obstante tengo por configurada la tradición y por configurada la adquisición del derecho real, ¿sí? Uno de ellos es cuando se vende un inmueble que está alquilado, ¿sí? Cuando yo vendo un inmueble que está alquilado, el locatario, ¿sí?, reconoce como dueño al que era el vendedor, y a partir de que se transmite el inmueble, empieza a reconocer como dueño al nuevo titular del inmueble. Ahí, como el inmueble está locado, yo no puedo hacer entrega efectiva de la cosa. No le puedo decir, bueno, te doy la llave, ¿sí?, te pongo en posesión del inmueble. Porque el inmueble está con una tenencia por el locatario. Entonces, ¿qué dice el código? En el 1892 dice, lo dice de mejor, lo dice en el 1892 y en el acá les puse, y en el 1924, no, y en el 1923, esperen, ahí, 1923, dice, cuando el que la poseía a nombre del propietario principia a poseerla a nombre de otro, quien la adquiere desde que el tenedor queda notificado de la identidad del nuevo poseedor. La redacción que tiene tanto el 1892 como el 1923 quizás no es la mejor redacción para entender estos supuestos, ¿sí? Por ahí lean lo del material de la doctrina que les presentamos, pero quiere referir a esto. Cuando hay alguien que está reconociendo a una persona como dueño y ahora empieza a reconocer al otro, que es el típico caso del inquilino, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer en un supuesto como estos para que, si yo vendo un inmueble, ¿sí?, que está alquilado? Bueno, el vendedor le tiene que ceder la locación, ¿sí?, el contrato de locación, al comprador, y tenemos que notificar al deudor cedido, que es el locatario. Entonces, desde que el locatario queda notificado de la venta del inmueble y cesión de la locación, ¿sí?, va a reconocer al nuevo propietario como dueño y como locador, ¿sí? Esto es cómo debería resolverse esta situación para tener por, resuelto jurídicamente de manera correcta esta transmisión de la locación y el reconocer al nuevo titular como dueño. Bien, ¿se entendió este supuesto? ¿Sí? No podemos hacer la entrega efectiva de la cosa porque el inmueble está locado y se resuelve de esta manera.
¿sí? Pero la tradición se cumple, el requisito está cumplido. El segundo supuesto es la llamada traditio brevi manu, ¿sí? En este caso sería, desde el ejemplo vamos a analizarlo, el inquilino que compra el inmueble que alquilaba y pasa de ser un tenedor a convertirse en dueño, ¿sí? Entonces, él no se va a hacer entrega a sí mismo del inmueble, no hay una entrega efectiva y real de la cosa, ¿sí? Entonces, en este caso, puede que en la escritura, y lo correcto sería ponerlo que por traditio brevi manu, él adquiere el inmueble. En líneas generales no se pone esto, ¿sí? En estos supuestos, pero bueno, acá también no hubo, o sea, no puede cuestionar que no hubo una entrega efectiva de la cosa, porque se cumplió la tradición, pero de esta manera, o sea, él mismo cambia su carácter, deja de ser tenedor y se convierte en dueño de la cosa. Y por último, el llamado constituto posesorio, ¿sí? Donde sería la inversa, el dueño vende pero se queda como inquilino, ¿sí? Entonces, hereda el dueño, no entrega efectivamente el inmueble, pero empieza a reconocer a otra persona como el dueño del mismo, ¿sí? Cambia su carácter. Y el otro supuesto, que también, que por ahí lo pueden encontrar en algún texto de una escritura, es cuando los padres donan un inmueble a sus hijos y se reservan el usufructo, ¿sí? Los hijos reciben la tradición del inmueble, ¿sí? Pero de esta manera, mediante el constituto posesorio. Si los padres cambian, dejan de ser los dueños y reconocen, ¿sí? A los nudos propietarios como dueños, sin perjuicio de que el inmueble lo están teniendo y usando ellos como usufructuarios, ¿sí? No hay una entrega efectiva del inmueble, pero se cumple la tradición como requisito, ¿sí? Si bien no hay entrega efectiva, se cumple. ¿Se entendieron los supuestos? ¿Sí? Bueno, les pido que después lean el material. Sí, profe, gracias. ¿Cómo? Serían los tres supuestos de excepción a la entrega material, que vendría a ser como una especie de entrega consensual en realidad. Sí, en realidad nuestro derecho no tiene la entrega consensual, no son supuestos de entrega consensual, sino que se configura pero de otra manera, ¿sí? Serían excepciones a la entrega efectiva, ¿sí? Pero no... Bien. No sé si llamarlo como una Bien. entrega consensual, a eso voy, ¿sí? Son supuestos. Sería como donde... que en estos casos cambia el ánimo. No, el dueño sigue siendo el dueño, ¿sí? Lo que cambia es por ahí de ser detenedor del inmueble a comportarme como el poseedor con además titularidad, ¿sí? Cambia ese carácter, pero no, digamos, no hay una entrega efectiva de la cosa, pero yo empiezo a reconocer a otro como el dueño del mismo, ¿sí? Esa sería el supuesto. Lo tenemos operada la tradición por imperio de la ley, porque la ley me habilita estos supuestos, ¿sí? Sin perjuicio de que no cumplimos la regla de la entrega material del inmueble. Esa sería digamos, cómo operaría, ¿sí? Porque lo determina la ley me habilita estos supuestos. Para que esta tradición además sea válida, ¿sí? Y cumpla sus efectos, tenemos que tener tres requisitos, que es la capacidad, digamos, de las partes para poder, digamos, entregar y recibir la cosa, la legitimación, ¿sí? Del transmitente, es decir, quien entrega la cosa, quien da el inmueble, sea el dueño y sea el que podía entregar, ¿sí? Nadie puede entregar menos de lo que tiene, ¿sí? Más de lo que tiene. Entonces, en este caso, ¿sí? Tiene que ser el legítimo dueño para poder entregar y colocarlo al adquirente en esa situación, ¿sí? Y por último, el título suficiente, ¿sí? Tiene que haber una causa suficiente enmarcada en un título suficiente. Y acá vamos al segundo requisito, ¿sí? Entonces, para que la tradición sea válida, teníamos que cumplir la capacidad, la legitimación y además un título suficiente. Vamos a analizar entonces este segundo requisito, que es el título suficiente. ¿Qué entiendo por título suficiente? El acto jurídico que tiene por finalidad transmitir
un derecho real sobre la cosa revestido de las formalidades establecidas por la ley, otorgado por un disponente capaz y legitimado al efecto. ¿Sí? Vamos a ir desmenuzando este concepto. Básicamente el código trae esta definición de título suficiente en el artículo 1892. Dice, se entiende por título suficiente el acto revestido de las formas establecidas por la ley que tiene por finalidad transmitir o constituir un derecho real. Y lo de la legitimación del disponente y la capacidad lo pone al final tanto para el título como para el modo, el artículo 1892. Bien, en primer lugar, debe referirse a la cosa inmueble que se quiere transmitir. Es decir, esto que parece una obviedad, si yo quiero vender mi casa, ¿sí? En la escritura, en el título, tiene que estar correctamente individualizado el objeto, el inmueble que yo quiero transmitir. Esto que, vuelvo a insistir, parece una obviedad que muchas veces no pasa, no ocurre, ¿sí? Y no tenemos el título perfecto, ¿sí? Perdón, el título suficiente, ¿sí? No tenemos el título suficiente. Los requisitos anteriores que vimos es para que el modo sea suficiente, porque cuando nosotros hablamos de la tradición necesito título suficiente y modo suficiente. Cumplidos todos los requisitos, tengo el modo suficiente. Para que el título sea suficiente, tengo que, debe referirse a la cosa que se quiere transmitir. Esto a veces, que vuelvo a insistir, parece una obviedad, pero hay supuestos en los cuales yo quise vender el lote 5, ¿sí? Y en los hechos le di la posesión del lote 5, pero en la escritura describí el lote 6. Esto ha pasado y ocurre por ahí en los loteos, ¿sí? Cuando se lotean manzanas en alguna nueva urbanización, algún nuevo loteo, ¿sí? Pasa que por ahí por errores o diferencias en un plano individual, en un plano, digamos que se hizo como si fuera un croquis, ¿sí? Hay diferencias de cómo denominaron los lotes a cómo terminaron después identificados para catastro, de acuerdo a un plano de subdivisión correctamente aprobado. Entonces, a veces estas diferencias en identificar a los lotes puede hacer que yo le entregue en los hechos, le dé la posesión del lote 5, pero en la escritura, en el título, le describí el lote 6. ¿Sí? Acá hay un error en el objeto. Y no tengo el título suficiente. Tengo lo que se llama un título putativo. ¿Sí? Cuando me ocurre estas circunstancias, hay una disposición del registro, una DTR, que permite subsanar este tipo de errores siempre y cuando se den determinadas circunstancias. ¿Sí? Se llama DTR de error en el objeto y se puede subsanar. Ahora, si esa persona lo vendió, si hay alguna circunstancia que alguno de los titulares ha fallecido o, bueno, otros condimentos para la situación, bueno, ahí no se puede resolver por la vía notarial y registral y se tendrá que resolver por la vía judicial. ¿Sí? También es un caso que no es que sea frecuente, pero pasa a veces en los edificios, ¿sí? Cuando también yo hago un croquis para la venta de las futuras unidades funcionales y le digo, vos te doy el departamento ABC, y después cuando se hace el plano de pH y se hacen las escrituras de esos departamentos, yo estoy poseyendo el departamento que yo pensaba que era la unidad funcional 8, y me dieron la escritura de la unidad funcional 8, y en definitiva estoy poseyendo la unidad funcional 7. ¿Sí? Bueno, la manera de resolverlo es la misma, y si no se puede resolver por esta vía notarial y registral, deberemos ir a la vía judicial. ¿Sí? Porque acá no soy el dueño. ¿Sí? Yo tengo el título de una cosa, pero no tengo la tradición, el modo de lo mismo que tengo en el título. Entonces no soy el dueño. ¿Sí? Bien. El acto jurídico debe ser susceptible de transmitir el dominio. El acto o negocio que contenga ese título, ¿sí? Tiene que ser alguno de los actos o negocios mediante los cuales se pueda transmitir el derecho real de dominio. Si yo hago una cesión de derechos posesorios, por más que yo le dé la forma de escritura pública, estoy transmitiendo derechos personales.
no estoy transmitiendo el derecho real de dominio, ¿sí? Si yo hago un boleto de compraventa, por más que lo mande a protocolizar y lo termine revistiendo de la forma de escritura pública, ¿sí? No es un acto negocio susceptible de transmitir el derecho real de dominio. Yo tengo que hacer una compraventa directamente celebrada en escritura pública, ¿sí? Entonces, el acto de negocio, vuelvo a insistir con esto, que contenga la escritura tiene que ser una compraventa, una permuta, una donación, actos que permitan transmitir el derecho real de dominio. En tercer lugar, debe estar revestido de las formas establecidas por la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que ese título, ¿sí?, va a tener que ser un instrumento público, o específicamente una escritura pública, para aquellos casos que establece el artículo 1017, ¿sí? Excepto el caso de la subasta. ¿Qué pasa en el caso de la subasta? Que esto lo dice el artículo 1017. En el caso de la subasta, la transmisión del derecho real se conforma en el expediente judicial, con el auto que aprueba el remate, ¿sí?, y el mandamiento de toma de posesión. Entonces, en el caso de la subasta, hay un modo particular de adquirir ese derecho real de dominio, donde no voy a tener la escritura pública, ¿sí? Es la excepción a los supuestos que dice el 1017, que yo requiero la escritura pública. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la subasta se cumple de esta manera, con el auto que aprueba el remate y el mandamiento de toma de posesión. Después, ¿qué tiene que hacer esa persona que adquiere el inmueble por subasta? Para que se publicite correctamente en el registro, tiene que o mandar un oficio judicial para que eso se publicite en el registro, o mandarlo a protocolizar por escritura pública. Pero esta protocolización en escritura pública, ¿sí?, es simplemente relatar los antecedentes, no es el título, ¿sí? El título se conformó en el expediente judicial, ¿sí? Bien. Y por último, las partes deben ser capaces y el transmitente debe estar legitimado, debe ser el dueño para poder transmitir por escritura pública o con la acreditación, los poderes suficientes si va representado por otra persona, ¿sí? Y obviamente tiene que ser capaz. Estos son los requisitos que yo tengo que cumplimentar para tener el título suficiente. Si falta la capacidad de las partes o la legitimación, estamos frente al llamado justo título, al que refiere el artículo 1902 del Código, que dice que es un título, el justo título, el que refiere el artículo 1902 del Código Civil, es un título que en sus formas es válido, ¿sí?, está formalizado como corresponde, pero le falta o la capacidad de los sujetos o la legitimación del disponente, y que dice que puede ser subsanado por la prescripción corta, ¿sí? Esto dice el 1902, que se lo voy a leer. El justo título para la prescripción adquisitiva es el que tiene por finalidad transmitir un derecho real principal que se ejerce por la posesión, revestido de las formas exigidas para su validez cuando su otorgante no es capaz o no está legitimado, ¿sí? Y dice, el 1898, ahí aplica la prescripción breve, que dice, la prescripción adquisitiva de derechos reales con justo título y buena fe, se tiene que dar estos dos requisitos, se produce sobre inmuebles por la posesión durante 10 años. ¿Sí? De esta manera se subsanaría este defecto. En el caso del error en el objeto, el llamado título putativo, acá no lo puedo subsanar, no tengo prescripción breve. A lo sumo, ¿sí?, que yo tengo la posesión de un inmueble, pero tengo un título de otro inmueble, la única manera será la prescripción larga, la de 20 años, si no puedo hacerme del título correspondiente. ¿Sí? Esa es la diferencia entre estos dos supuestos, si me falta alguno de estos requisitos. Bien. Vamos a ver, si les parece, ahí arrancamos con cómo fue la publicidad. Hasta acá tengo con los requisitos que yo necesito. Título suficiente y modo suficiente. ¿Qué requisitos necesito en cada uno de ellos para
digamos, convertirme en dueño, ¿sí? Para adquirir el derecho real de dominio válidamente y de manera suficiente, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo funcionó la publicidad desde el Código de Vélez hasta nuestros días. Si les parece, ya se está por cortar. Salimos y volvemos a entrar y arrancamos con este tema, ¿sí? ¿Tienen que? Ok. Esperen que intento sacar de acá, a ver.